Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, esto es Observatorio 2012, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, destinado a comprender y acompañar el proceso político que vive nuestro país. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria. Esta noche, en la sección editorial del programa, Corte de Caja, nuestro colaborador permanente, Miguel Carbonell, conversará con nosotros acerca de un tema que gravita sobre el momento político de México y es el de la seguridad o inseguridad pública. En la ruta de la elección, el consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdoba, nos explicará cómo funciona el modelo de financiamiento a los partidos políticos en México. Y en el plato fuerte de esta noche tendremos una conversación con el máximo responsable de la autoridad electoral encargada de organizar los comicios en el Distrito Federal. Estamos hablando de Gustavo Ansaldo, consejero presidente del Instituto Electoral del DF. Los invitamos a que nos acompañen. Gracias por habernos sintonizado. Continuamos en un momento. Corte de Caja. Es innegable que, como no había ocurrido a lo largo del proceso de democratización de México, de cara a las elecciones de 2012, la seguridad pública se ha vuelto uno de los más serios problemas del presente nacional. Entre 2007 y 2010, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI, se triplicó el número de homicidios registrados en el país. Por fortuna, no se trata de un fenómeno generalizado y aún existen entidades como Campeche o Yucatán, donde las tasas de homicidios son inferiores a las de Europa Occidental. La inseguridad pública y la violencia delincuencial son un serio desafío para una sociedad. ¿Cómo debe de hacérsele frente en un contexto democrático? Inseguridad y elecciones es nuestro tema en Corte de Caja. Esto es Corte de Caja en Observatorio 2012. Esta noche recibimos en esta nueva etapa del programa por primera vez como colaborador permanente. Lo estaremos teniendo en esta mesa de manera regular al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, el doctor Miguel Carbonell. Miguel, es un gusto que formes parte de este equipo. Bienvenido. El gusto es para mí. Muchísimas gracias. Miguel, presentábamos la cápsula acerca de este asunto que sin duda está volviéndose un desafío para el Estado mexicano, que es el de la inseguridad pública. Un desafío para el Estado, y eso quiere decir para el conjunto de las instituciones públicas, para la sociedad, y yo diría para todos los actores políticos por igual, en donde, siendo un tema tan delicado, uno esperaría que no se sacara, perdón por la expresión, pero que no se sacara raja política. ¿Qué tanto puede gravitar y afectar este asunto al buen desempeño del proceso electoral desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que va a ser un aspecto central analizado desde diversos ángulos. En primer término, hay que decir que, por supuesto, en una campaña electoral, siendo un tema de preocupación de millones de mexicanos, pues naturalmente tiene que salir y naturalmente los partidos tienen que posicionarse frente al tema. Esto no obsta, sin embargo, para reconocer, como se ha hecho en otros países, que tienen que existir, creo yo, ciertos consensos básicos en torno a la lucha del Estado mexicano. Ojo, es muy importante, no es la lucha de un partido, no es la lucha ni siquiera de un gobierno. Yo creo que todos los mexicanos estamos intentando
aportar y abonar razones, argumentos y acciones en contra de la delincuencia, respecto de esta lucha tiene que haber algunos consensos. ¿Cuáles, por ejemplo, digamos, en el ámbito de las campañas? Primero, la necesidad imperiosa por mandato constitucional y legal, por supuesto, de combatir a la criminalidad en todas sus formas, en la organizada y en la común. Esto no puede ser puesto en duda. Vaya, la Constitución lo ordena, las leyes están ahí, pues ni modo que no las cumplamos. Segundo, hay que desterrar esta fantasía un tanto infantil, un tanto inocente desde mi punto de vista, de que se puede llegar a un pacto. No se puede llegar a ningún pacto. No hay forma de sentar a los capos. No me imagino yo a un secretario de Gobernación. Hasta donde yo entiendo, ninguna fuerza política ha llegado a plantear eso. Pero está en el ambiente, está en la rumorología, está en ciertos análisis, no en los análisis de la gente más lúcida, de los medios más prestigiosos, pero sí ha pululado en esta lógica de que si no los puedes vencer, pues déjalos trabajar, déjalos que tengan sus rutas, que dominen sus plazas. Quizá parte del ejercicio democrático que tengamos que hacer en las semanas y meses por venir es bajarle el tono a la rumorología, como bien la defines ahora, y centrarnos a conocer efectivamente cuáles son, yo diría, los diagnósticos y las propuestas de las fuerzas políticas para acercarse con toda seriedad a este asunto que es muy sensible para la vida de los mexicanos ahora. Yo creo que eso es absolutamente indispensable en el contexto de una campaña de la que muchos de nosotros esperamos verdaderamente propuestas, verdaderamente información. Y en ese sentido, desde luego, lo que yo estimo que sería prudente y necesario que se debatiera son los cómo. Es decir, estamos todos de acuerdo en que se tiene que combatir a la delincuencia, en que el Estado mexicano no puede llegar a acuerdos o pactos. Vamos a discutir los cómo. Y los cómo, Ciro, creo que debemos enfocarlos en las políticas públicas adecuadas para combatir la criminalidad. El tema del ejército, por supuesto, creo que está ahí. El tema de las violaciones a derechos humanos, han salido informes de ONGs muy prestigiosas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, algunas ONGs se han manifestado con preocupación sobre la libertad de expresión, el asedio a los periodistas, en fin. Hay una serie de temas que tenemos que tocar también. Si vamos a luchar contra los criminales, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué es lo que podemos usar? ¿Y hasta dónde puede llegar el Estado? ¿Hasta dónde puede el Estado, por ejemplo, poner en tensión derechos como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la tortura, que es un tema que ha aparecido, por supuesto, y que está ahí en las recomendaciones de la CNDH de forma reiterada de 2007 para acá? Entonces, como podemos ver, pues hay una serie de temas ahí gravitando. Digamos que es el ámbito, permíteme decirlo así, legítimo de una discusión democrática sobre el tema de la inseguridad. Ahora bien, también existe cierta preocupación por el hecho de que la seguridad pueda ser usada con fines políticos, no para esta deliberación democrática, informada, que pueda abrir espacio a encontrar salidas para hacer frente a este flagelo, sino más bien a el intercambio de acusaciones con cierto nivel de ligereza, pero con consecuencias posiblemente muy negativas para el propio desarrollo del proceso, que es estarse acusando de complicidades. Bueno, y lo que estás mencionando no solamente es muy importante, sino que no es nada teórico, ya lo estamos viendo. Lo vimos en una elección local en el estado de Jalisco, donde hubo una filtración una semana antes de la votación, que afectó al candidato de un partido, lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico, cualquier cosa que ello signifique, porque también tener vínculos, pues ¿qué es, verdad? Que salgas en una foto con el capo, o que el capo fue a la fiesta de la boda de tu prima, en fin, se maneja con una gran ligereza, como tú lo defines. Vimos, por otra parte, creo yo, también un uso partidista un tanto faccioso de la Procuración de Justicia en el ámbito del llamado michoacanazo, de la actividad y de los procesos que se abrieron a diferentes actores políticos en Michoacán. Decenas de presidentes municipales. Decenas de presidentes municipales que curiosamente no prosperaron esos procesos. Parece que las bases de la PGR eran muy endebles para enderezar sus acusaciones. Y ahora, pues todos hemos sido testigos en estos días, ayer, antier, de una pues filtración, no, en términos periodísticos no lo definiría yo de otra manera, de una investigación así tan general como eso, en contra de 3 exgobernadores del estado de Tamaulipas.
Yo creo que en un Estado de Derecho esto no es correcto. Yo creo que en un Estado de Derecho, por supuesto que se puede investigar a políticos en activo y a políticos en retiro. Se puede y se debe investigar si hay elementos. Pero cuando se emprende una acción de esta naturaleza, empujada por un órgano que depende del gobierno, esto es muy importante señalarlo para quienes nos están viendo, creo yo que no debemos de perder de vista que el Ministerio Público en México no tiene autonomía. Depende del gobierno y naturalmente el gobierno tiene un signo partidista. Aquí me das una pista de lo que puede ser una parte, una propuesta, una reflexión con los actores políticos, que es, además del llamado a las autoridades encargadas en el ámbito federal, pero también en los ámbitos locales de la Procuración de Justicia, de no tratar de interferir en el desempeño de las campañas, y esto no quiere decir que no se persiga a los delincuentes, sino que no se persiga a base de boletines de prensa, digamos, contra determinados actores políticos, a un tema sustantivo que acabas de poner sobre la mesa. ¿Hasta dónde puede nuestra democracia consolidarse, madurar, si la Procuración de Justicia está en manos de los propios gobernadores, del propio presidente de la República? Quizá es el momento de discutir con toda seriedad la autonomía del Ministerio Público para evitar los usos facciosos o presumiblemente facciosos del Ministerio Público. ¿Tú qué crees? Desde la UNAM lo hemos discutido, lo hemos propuesto, hemos hecho seminarios en jurídicas, hemos publicado libros, artículos. Hay un enorme consenso teórico y además en el marco del derecho comparado, porque somos prácticamente el único país de América Latina que no ha reconocido esta autonomía constitucional al órgano encargado de la Procuración de Justicia. Y en este sentido, ahora, en el marco de esta reflexión en torno a las campañas, a los procesos electorales, pues salta con mayor vigor. Pero quiero recordar, Ciro, para todos quienes nos están viendo, que en el marco de la campaña del 2006, el entonces candidato Felipe Calderón lo puso entre sus propuestas de campaña, siendo candidato en materia de Estado de Derecho y Justicia, dijo: voy a proponer, porque pues naturalmente no lo puede aprobar, es una reforma constitucional, voy a proponer la autonomía constitucional del Ministerio Público. Y no llegó la iniciativa. Pues ya está terminando el gobierno, ya pasaron casi 6 años y esa iniciativa ni se ha presentado ni es probable que se presente, de tal suerte que hay un cierto doble discurso en esa materia. No, bueno, y qué bueno que recuerdas 2006, porque si bien el tema del narco no dominaba la agenda como en los últimos tiempos, sí tuvimos el desafuero que también se pudo activar ese conflicto político precisamente por un uso desde el Ministerio Público contra entonces un actor político. Miguel, te agradecemos mucho esta conversación en Corte de Caja, te esperamos pronto por aquí para que nos ayudes a poner un listón de exigencia alto a los actores políticos y también a los propios medios de comunicación para entender y acompañar el proceso electoral. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber acudido por primera vez a este Corte de Caja, tu espacio. Esto ha sido Corte de Caja. Vamos ahora a la ruta de elección con Lorenzo Córdoba. Continúe en Observatorio 2012.